Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Varadari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Jaya Radha Madhav. Radha Madhav, Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Jai Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada. Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jai Shri Radha Madhavastasaki ki Jai. Haribol, Hare Krishna, bueno, bienvenido. Muchas gracias nuevamente, Chitra, por tenernos en cuenta para podernos aprender un poco más del Srimad Bhagavatam y poder compartirlo con las demás personas que van viendo el programa, las que están acá y las que lo siguen viendo. Así que hoy tenemos el Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 13, del texto 11 al 15. Bueno, somos todo oído. Bien. Quiero agradecer muchísimo a Denupal Prabhu y a su familia que organizan estos encuentros, que son muy importantes para que todos podamos tener sadhusanga, porque la realidad es que cada uno de nosotros, desde el puesto estratégico que está ocupando dentro de ISKCON, estamos intentando complacer a Srila Prabhupada, a nuestros maestros espirituales y al resto de los Vaishnavas. No hay ningún servicio que sea más importante que otro. Todos nosotros estamos cumpliendo un rol y una función dentro de este glorioso movimiento de Sankirtan de Srila Prabhupada. Y acá es glorioso el que organiza el encuentro, el que se conecta, el que da la clase, el que canta, el que hace preguntas, porque todo esto está en el plano absoluto, todo esto es completamente trascendental. Así que el agradecido soy yo con todos ustedes por el importantísimo rol que están desempeñando en este movimiento de Sankirtan. Cada cual desde su respectivo punto estratégico. Entonces, voy a buscar los textos. Disculpen que hoy estoy con la tecnología un poco... María de Los Ángeles, Miguel, manda saludos, Hare Krishna. Doris también manda saludos por Face. Y bueno, bienvenido Shrivas, Hare Krishna. Reverencias, Shrivas Prabhu. Hare Krishna, reverencias. Hari Hari. También mis reverencias para todos los que están en Facebook. Es una alegría enorme que estén acá. Entonces, estamos en el Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 13. Textos del 11 al 15. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Sasatvam asya apartyani sadrishani atmano gunai utpadya sadarmena gam jayahi purujam jaya. Puesto que tú eres mi muy obediente hijo, te pido que engendres en el vientre de tu esposa hijos cualificados como tú. Rige el mundo de acuerdo con los principios del servicio devocional a la suprema personalidad de Dios y así adora al Señor mediante la realización de yagyas. Texto 12.
Param Susram Mahyam Param Susrusanam Mahyam Syat Praja Rakshayan Nipa Bhagavamste Praja Vartur Rishikesha Nutusyati. Oh rey, si puedes dar protección adecuada a los seres vivientes del mundo material, ese será el mejor servicio que puedas ofrecerme. Cuando el Señor Supremo vea que eres un buen protector de las almas condicionadas, el amo de los sentidos estará muy satisfecho contigo sin duda alguna. Yesham Natushto Bhagavan Yashnya Lingo Janardana Tesham Shramohi Apartaya Yad Atma Nadrita Swayam. La suprema personalidad de Dios, Janardhan Sri Krishna, es la forma que acepta todos los resultados del sacrificio. Si él no se siente satisfecho, el esfuerzo por avanzar es inútil. Él es el Ser Supremo y por consiguiente, aquel que no le satisface neglige sin duda sus propios intereses. Manur Uvacha Adeshe Ham Bhagavato Bhartye Namiya Sudana Tanam Tu Ihanu Janti Prajanam Mama Chaprabho. Sri Manu dijo: Oh Todopoderoso Señor, oh Destructor de todos los pecados, actuaré siguiendo tus órdenes. Dígnate ahora a hacerme saber mi lugar y el de las entidades vivientes nacidas de mí. Y el último texto, Yad Oka Sarva Bhutanam Mahimagma Mahambasi Asya Udarane Yatno Deva Devya Vidiyatam. Oh amo de los semidioses, por lo tanto trata de levantar la tierra que está sumergida en el gran agua, en la gran agua, porque es la morada de todas las entidades vivientes, puede lograrse por tu esfuerzo y por la misericordia del Señor. Traducción y significado por su divina gracia, Seva Bhaktivedanta Swami Prabhupada. La gran agua que se menciona en relación a esto es el océano Garbhodaka, que llena la mitad del universo. Entonces, Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Harma Prasakshvamini Tiramine Om Magyana Timiranda Syak Yanangyana Shalakaya Chakshluminitam Yana Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vancha Kalpatarubhyas Cha Kripa Sindhuvya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Bueno, muy bien, nuevamente gracias a Dhenupal Prabhu y familia por organizar estos encuentros que mantienen firme el Sadhu Sangha todas las semanas acá en el Centro Cultural Hare Krishna Paraná. También Facundo y Valentina, bienvenidos, Shrivas Prabhu, Cristina, y todos los que están presentes también en el resto de las redes sociales, ¿sí? En la clase de hoy, como estamos en el tercer canto y como continuamos con el capítulo 13, hay un elemento recurrente que tenemos que tocar, y este elemento recurrente tiene que ver con lo que planteamos en encuentros anteriores, que es la cuestión cosmológica y la cuestión genealógica. Para poder entender los shlokas de hoy, tenemos que recordar algo que ya sabemos ampliamente, pero hay que sentar una base al comienzo de esta clase para entender la estructuración lógica de los versos que vamos a analizar. Y este punto recurrente, que tiene que ver con la cosmología y toda la génesis del mundo material, nos lleva a recordar puntos que hemos abordado extensamente en otros encuentros, la figura del semidios primigenio, del semidios original, de la primera entidad viviente, Shiva Tattva, que se manifiesta en el mundo material, que en nuestro caso es Brahma, el arquitecto del universo material. Entonces, en cuanto a Brahma, vemos que él como semidios cumple una multiplicidad de propósitos. De hecho, Brahma se ocupa de una gran cantidad de aspectos relacionados con el cosmos, pero de todos esos aspectos, en particular, vamos a detenernos en dos,
de los que también ya hacíamos referencia, porque Brahma es el que se ocupa de diseñar los espacios físicos del mundo material para que las entidades vivientes condicionadas puedan habitar ese mundo. Pero además también Brahma tiene a su cargo el hecho de producir a aquellos seres vivientes excepcionales que le dan un sentido al espacio físico material a través del desarrollo de progenie, a través de la producción de descendencia de seres humanos, de semidioses y de diferentes tipos de seres que habitan en los sistemas planetarios superiores, en los sistemas planetarios medios y en los inferiores. Y ahora, tras este contexto recurrente, porque tiene que ver con la estructura cosmológica de los capítulos previos del canto tercero, vamos a una cuestión genealógica que no vamos a desarrollar porque lo vimos en el encuentro anterior de manera extensa y solamente vamos a mencionarlo para que se entienda a quién se está dirigiendo este semidios Brahma en estos shlokas del canto tercero. Básicamente, sabemos que Brahma produjo a los Kumaras, a grandes sabios, a una hija llamada Vak, incluso de él se manifestó el señor Shiva, y también, al punto al que vamos, es que del cuerpo de este arquitecto del universo material, que produce el espacio habitable para las entidades vivientes condicionadas y que produce esos seres que luego engendran para que el universo pueda poblarse, seres llamados Prajapatis, es que nos encontramos con que, al igual que los Kumaras, al igual que Shiva, del cuerpo de este semidios Brahma se manifestaron dos grandes personalidades. Por un lado, una personalidad femenina, Satarupa, y por otro lado, una personalidad masculina, Swayambhuva Manu, de los que ya hablamos en los encuentros anteriores, sus aspectos fisonómicos, que fueron hijos de dos varones y 3 mujeres. Sabíamos también del encuentro anterior la importancia de comprender la genealogía de Swayambhuva y Satarupa, porque gran parte del canto tercero se estructura en base a los descendientes de Swayambhuva y Satarupa. Todo el canto cuarto, todo el canto cuarto se estructura también con los descendientes de Swayambhuva y Satarupa, porque de hecho el cuarto canto comienza con la historia de Shiva, Daksha y Sati. Y Sati, de hecho, es hija de Daksha y de una de las hijas de Swayambhuva y Satarupa. Y después de ahí, el cuarto canto sigue con la historia de Dhruva Maharaj, que es descendiente de Uttanapad, que es otro de los hijos de Swayambhuva. Y después de ahí se va llegando hasta al rey Anga, al rey Vena, y llegando a Prithu Maharaj, que ocupa varios capítulos del cuarto canto, y hasta que llegamos incluso al rey Prachinavarji, los prachetas, a los que instruye Shiva con un stotra muy importante, y son todos descendientes de Swayambhuva y Satarupa. Y en el sexto canto también, y en parte del séptimo canto también. O sea que la cuestión cosmológica de este Brahma, que es el arquitecto del universo que lo hace espacio habitable, y de este Brahma que produce los Prajapatis, que a su vez engendran a aquellos que habitan el universo, es muy importante entender en la población cósmica el lugar que ocupan Swayambhuva Manu y Satarupa, su esposa, la reina Satarupa, porque de sus 2 hijos y de sus 3 hijas se derivan gran parte de la población de este universo material. E incluso, como les comentaba en encuentros previos, de varias hijas de Swayambhuva Manu, incluso a este mundo, tomaron como base a esas hijas de Swayambhuva para advenimiento de diferentes avatares de Vishnu, como Kapila en el caso de Devahuti, como Yagya en el caso de Akuti. O sea que no solamente han engendrado seres humanos, de ellos también surgieron otros Prajapatis que han engendrado seres divinos, semidioses, demonios. O sea, es muy importante el lugar que ocupan Swayambhuva Manu y su esposa Satarupa. Pero el punto en particular, dejando de lado las cuestiones genealógicas que ya abordamos previamente, y vamos a ver que después hay todo un capítulo dedicado más adelante a la genealogía de Swayambhuva Manu, pero el punto es que
Este Swayambhuva Manu, junto con su esposa Satarupa, que se produjeron del cuerpo de Brahma, lo que hicieron fue ofrecer, Manu ofrece oraciones a Brahma y le pide al arquitecto del universo que le asigne un servicio. O sea, Swayambhuva Manu comprendió que él se manifestó en este mundo material para cumplir una función. Y veamos que es algo parecido con lo que ocurrió con el nacimiento de Shiva. Shiva, cuando nació llorando, decía que no sabía quién era, ni cuál era su morada, ni cuál era su función. Y Brahma le había dicho que él tenía que en un punto destruir el universo, y él se empezó a reproducir con o sea, empezó a producir los rudras, que son expansiones suyas, y comenzaban a destruir todo, y Brahma le dijo, no, pará de destruir ahora dedicate a hacer austeridades, meditar en la suprema personalidad de Dios, recién vas a destruir el universo al final de todo, no en este momento. Entonces, observemos cómo dentro de los pasatiempos y las historias del Srimad Bhagavatam, Brahma cumple una función, Shiva cumple una función, Vishnu cumple una función, Swayambhuva, Satarupa cumplen una función. Entonces, también es muy importante a partir de esto que nosotros reflexionemos y analicemos cuál es nuestra función dentro del movimiento de Sankirtan. Porque Brahma tiene que hacer habitable el universo, Manu tiene que generar descendencia, Vishnu tiene que mantenerlo, Shiva tiene que destruirlo, Narada Muni viaja por diferentes planetas espirituales y materiales, motivando, entusiasmando a grandes personalidades para que se ocupen en Bhakti Yoga puro. Podemos ver entonces que en las Yastras todos cumplen funciones. Es más, Krishna dice en el Bhagavad Gita que él viene a este mundo no de paseo. Krishna no es un turista. Krishna no es un curioso, sino que Krishna dice en el capítulo 4 del Bhagavad Gita, yo desciendo en este mundo para proteger a mis devotos, aniquilar a los demonios y restablecer el Dharma. De Krishna para abajo todos cumplen funciones. Entonces es importante que nosotros, que somos tan afortunados de formar parte de este movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu, es muy importante que nosotros, que tenemos el privilegio en este mundo material de haber recibido conocimiento trascendental, es muy importante que nosotros, que hemos tenido el raro privilegio en este mundo material de haber recibido la semilla del Bhakti Lata, del servicio devocional, que también nos planteemos, al igual que Krishna, que Brahma, que Shiva, que Manu, que Narada, que Vyasa, cuál es nuestra función dentro de este movimiento de Sankirtan. O sea, es muy importante que pensemos con qué habilidades estamos dotados y cómo ocupar esas habilidades que cada uno tiene de manera personal para poder desarrollar el crecimiento de este movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu. Y cada cual lo puede hacer desde su propia posición. Y en la medida que uno va asumiendo una responsabilidad en la vida espiritual, por más que sea mínima, el avance está garantizado. Y no se los digo porque hoy preparé una clase y leí algunos textos, sino por experiencia personal. Cuando uno se plantea cuál es mi función dentro del movimiento de Sankirtan, cuando uno analiza cuáles son sus tendencias naturales de trabajo, cuando uno analiza cuál es su guna y karma, cuando uno entiende cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, y usa su fortaleza para el desarrollo de este movimiento de Sankirtan, así sea un servicio enorme que todos te reconozcan y te aplaudan, o así sea un servicio insignificante que nadie se da cuenta, pero si uno asume una responsabilidad dentro de este movimiento de Sankirtan, el avance espiritual está garantizado, el apego por Krishna está garantizado, la capacidad de poder apreciar a los Vaishnavas que nos rodean está garantizada, la capacidad para, cuando uno está cantando rondas, comprender que no es, el Maha Mantra no es diferente de Krishna, está garantizado. Todas las grandes personalidades que se mencionan en las Yastras cumplen funciones, y nosotros también deberíamos cumplirlas para el desarrollo de este movimiento que nos trajo Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, vemos que Manu, luego de nacer, junto con su esposa Satarupa, le ofrece oraciones a Brahma, como dijo en la excelente y maravillosa clase que dio ayer Arjuna Saka Prabhu,
¿qué hizo Manu? Lo que hizo Manu fue elogiar a Brahma. ¿Sí? Como nos enseñó Prabhu Arjuna Saka. Manu lo primero que hizo fue elogiar a Brahma. No le dijo, che, Brahma, ¿qué onda? Estoy aburrido, ¿puedo hacer algo por acá? No, no, no. Él entendió el proceso de ese elogio. Él entendió ese proceso porque ese elogio, como nos explicó muy bien ayer Prabhu Arjuna Saka, es un proceso dentro de la práctica del Bhakti Yoga, que está muy relacionado con uno de los procesos del Bhakti, que es Vandanam, el ofrecer oraciones. Entonces Manu, ni bien se manifestó en el mundo material, le oró a Brahma y le dijo, asígname una función, asígname un servicio. ¿Cómo puedo complacerte? Entonces, lo primero que Brahma le pidió, Manu no era un rockstar, Manu no era un influencer de las redes sociales, Manu no era un jugador famoso de la selección argentina, campeona del mundo, Manu era un Prajapati. Manu vino a este mundo para poblar el universo y cooperar en el trabajo de Brahma. Entonces, por lógica, lo primero que Brahma le dijo es, te pido que junto a tu esposa Satarupa engendres hijos que sean tan cualificados como vos. Y acá aparece algo polémico y a mi criterio interesante, que nos permite distinguir entre el fanatismo de la gente dogmática y la inteligencia de los Vaishnavas puros. Hay gente religiosa que siempre es pesimista, hay gente religiosa que ve todo negativo, hay gente religiosa que condena, no hablo dentro de ISKCON, ¿sí? Porque esa modalidad de la ignorancia no es propia nuestra. Pero, y sobre todo lo que la gente condena a veces en el ámbito religioso es lo carnal, el cuerpo, el pecado, el sexo. Y acá estamos viendo, en el Srimad Bhagavatam, canto tercero, todo lo contrario. Acá estamos viendo una posición filosófica que no es dogmática, que no es cerrada, que no está influida por la modalidad de la ignorancia. De hecho, al Srimad Bhagavatam se lo llama el Amala Purana, el Purana inmaculado. O sea, está libre de ignorancia, de pasión y de bondad material. ¿Qué le está pidiendo a Brahma a Manu? Que tenga vida sexual. Y ese punto es importantísimo. La sexualidad es algo natural en el hombre y la mujer. Y la sexualidad es una forma de yoga. E incluso la sexualidad puede ser una parte funcional dentro del Bhakti Yoga. Y esto no es una cuestión que se me ocurra a mí, sino que Krishna mismo dice en el Bhagavad Gita que él es la vida sexual que se lleva a cabo bajo el principio del Dharma. Entonces, gente cerrada, gente ignorante, gente dogmática, condenan, ven pecado, carnalidad, el sexo, eso, pero el sexo bien utilizado es yoga. El sexo bien utilizado tiene que ver con la función que Brahma le pidió a Manu que ejecutase. O sea, obviamente, dentro de la vida espiritual todos tenemos funciones distintas. Narada Muni, cuya historia se cuenta en el primer canto del Bhagavatam, primer canto capítulo 5, si no me equivoco, Narada Muni, al igual que los Kumaras, son brahmacharis, son Naishtika brahmacharis, urdhvareta. Y es excelente la práctica del bhakti bajo el principio del celibato ininterrumpido. Pero hay quienes van a practicar bhakti sin ese tipo de celibato. Hay quienes van a practicar bhakti tomando como parte de su servicio la vida sexual. Y esto quiero apoyarlo en el canto tercero del Bhagavatam, capítulo 13, texto 11. Voy a leerles una parte del significado de Prabhupada, parafraseado, que dice, el propósito de la actividad sexual dentro del contexto del matrimonio es engendrar hijos conscientes de Krishna. Y eso, dice Prabhupada, o sea, el hecho de asumir el yagya del matrimonio
Y dentro del matrimonio, dedicarnos a la actividad sexual, teniendo como objetivo de la sexualidad procrear hijos para ayudarlos a avanzar en la vida espiritual, para poder impartirles conocimiento trascendental y para que puedan alcanzar la autorrealización restableciendo su relación con la divinidad. Prabhupada dice, esa es una forma de adorar a la suprema personalidad de Dios. Entonces, la sexualidad consciente, la sexualidad espiritualizada, la sexualidad que no busca el placer como un fin en sí mismo, sino que la sexualidad se vuelve un medio para adorar a la suprema personalidad de Dios. Cuando uno asume la responsabilidad de cuidar a los hijos y despertarlos en la vida espiritual. De hecho, el primer maestro espiritual que uno tiene como hijo es el padre. Y el segundo maestro es tu gurú iniciador. Entonces, observemos cómo los fanáticos, los religiosos, los dogmáticos, los ignorantes condenan el cuerpo, condenan el placer, condenan el sexo. Acá Brahma le está diciendo a Swayambhuva, reproducite y llename el universo de seres vivos. Y esa es una forma de adorar a la suprema personalidad de Dios. Entonces, entendamos también cómo hay diferentes tipos de carácter en los devotos. Hay devotos como los Kumaras y como Narada, que van a ser constantemente brahmacharis. Y hay devotos que no van a ser brahmacharis y que van a ser grijastas, y que están haciendo también un servicio increíble, importantísimo y sublime. Es sublime cuando en el matrimonio la actividad sexual apunta a procrear hijos conscientes de Krishna. Y es muy importante eso. Entonces, el ejemplo claro es la vida de Srila Prabhupada. Los primeros pasos que Prabhupada dio en la vida espiritual fueron con su padre. Cuando leemos la biografía de Prabhupada, Prabhupada cuenta que veía al padre cuando llegaba de la tarde del trabajo, hacer arti a las deidades, leer el Bhagavatam. Cuando Prabhupada era chiquito jugaba con un carro de Ratayatra con las deidades. ¿Por qué? Porque lo aprendió en su hogar. Y es maravilloso ese servicio en casa. Nuestra propia casa así se vuelve un ashram. Eso es grihasta ashram. Lo contrario es grihamedi. El grihamedi solamente tiene una relación con el sexo opuesto para su propio placer. Y eso se llama ser grihamedi. Y eso es apego. Pero el grihasta asume un ashram. Es decir, se posiciona según su guna y karma en un espacio de vida familiar para avanzar en la vida espiritual acompañado por su esposa o por su esposo, y para ayudar también a sus hijos a despertar su conciencia espiritual. Y acá hay un punto muy importante que les quiero decir. A veces en nuestra vida espiritual estamos a la altura de esto. Y a veces, por nuestros defectos, no estamos a la altura de esto. Pero el punto es tener clara cuál es la filosofía. El punto es que no podemos cambiar la filosofía porque no podamos practicarla. O decir, no, en ese punto el Bhagavatam está bien, pero en el otro está mal. Prabhupada daba el argumento de la lógica Ardha Kukuti Nyaya. Es decir, Prabhupada decía, si uno tiene una gallina, no puede decir, la parte de atrás de la gallina me conviene porque me da huevo, pero la parte de adelante, la cabeza y el pico no me conviene porque me insume gasto y tengo que alimentarla. Entonces le corto la cabeza. Si vos te querés quedar con la parte de la gallina que da huevo, pero no la querés alimentar, perdés la gallina y perdés los huevos. Entonces, esa es la lógica Ardha Kukuti Nyaya, que las yastras no se toman por parte. Esta me gusta y me conviene, la practico. La otra, no, esto, bueno, mejor no. No. Dejemos de lado esta lógica Ardha Kukuti Nyaya. Entonces, si estamos a la altura de lo que Brahma le dice a Swayambhuva Manu, entonces estamos en la posición correcta. Y si no estamos a la altura de lo que Brahma le dice a Swayambhuva Manu en cuanto a la procreación de hijos conscientes de Krishna, no tenemos que decir ese punto filosófico está mal, sino que tenemos que tener sinceridad para poder desear internamente estar a la altura de lo que nuestra filosofía dice que es el estándar correcto. Pero nunca bajar el estándar, nunca decir esto está equivocado o es incorrecto, porque este proceso es un método y el método tiene pasos. Si vos cambiás un paso, el resultado es distinto. Entonces, sea que estemos a la altura
de esta filosofía, o sea que no estemos a la altura, la filosofía no hay que cambiarla. Lo que cambiamos somos nosotros, no la filosofía. Y si todavía no estamos a la altura de esta cuestión, pues bueno, hay que practicar servicio devocional en la medida de nuestra capacidad, hasta donde podamos, e internamente tener una actitud de estar deseando alcanzar el estándar requerido. Y si uno tiene buen sadhusanga, si uno se entusiasma con devotos y devotas en el servicio, si uno activa el canto de rondas con una buena escucha, si uno activa con responsabilizarse en algún servicio dentro del movimiento de Sankirtan, el mismo proceso nos cualifica. El mismo proceso nos permite superar nuestros defectos, superar nuestras anartas y nos eleva al estándar establecido por nuestro fundador Acharya, que es Srila Prabhupada. Hay una página que sigo en Facebook de un devoto que es muy sincero y él siempre está publicando citas y referencias de los libros y de las cartas y de las conversaciones de Srila Prabhupada. Y decía que una de esas citas decía que si uno sirve en lo mejor de su capacidad, aún con defectos y todo eso, el mismo servicio que uno ejecuta, por ese servicio que uno ejecuta y por la misericordia sin causa, Krishna nos va cualificando para hacer mejor servicio cada vez y elevar más nuestra conciencia. Entonces, uno acá no tiene que traumarse ni tampoco ser indulgente. Uno tiene que tener una postura equilibrada, saber quién es, en qué posición está, hacer servicio desde donde puede, pero si ese servicio es constante y es sincero, eso nos va elevando para llegar a los estándares requeridos. Entonces, como pudimos ver, el primer servicio, luego de que Swayambhuva Manu le ofrece oraciones a Brahma y le pide que le asigne una función, el primer servicio que le da no es que ande viajando por los planetas y hablando del Bhakti Yoga como hace Narada Muni, que lo va a ver a Vyasa, que lo va a ver a Dhruva, que lo va a ver a Prachinavarji, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que Brahma le pide a Manu es, con tu legítima esposa, reproducite y trae hijos que estén cualificados. Cualificados, porque tampoco es la cuestión de la cantidad, de cuántos hijos vas a producir, sino de la calidad, qué conciencia van a tener esos hijos, qué objetivos van a tener esos hijos en la vida, qué metas espirituales van a perseguir para poder autorrealizar. Entonces, ese punto es muy importante. Entonces, el segundo servicio que Brahma le asigna a Swayambhuva Manu es que gobierne el universo. Es decir, Swayambhuva Manu es un Prajapati, pero podemos ver cuando leemos los capítulos del Bhagavatam que hablan de él y de su esposa Satarupa, que él tiene un tipo de vida propia de un kshatriya. Palacios, opulencias, sirvientes. O sea, lo que Brahma le está dando a Swayambhuva, además del servicio de reproducirse y producir hijos conscientes de Krishna, es que se ocupe no solamente de producir, sino también el servicio ejecutivo de gobernar, el servicio administrativo de hacerse cargo de lo que está creado, pero hacerlo desde una conciencia particular. Porque Brahma le dice, te pido que gobiernes el mundo en base a los principios del servicio devocional a la suprema personalidad de Dios. O sea, Swayambhuva Manu no es alguien obsesionado con el poder. Swayambhuva Manu no es una especie de tirano que dice, bueno, ahora Brahma me dijo que gobierne y voy a gobernar como se me canta a mí porque mi voluntad es ley. No, no, no. Swayambhuva Manu tiene que ajustarse a una legislación. O sea, Swayambhuva Manu tiene que ajustarse a una instrucción. Y es el hecho de gobernar, pero en base a los principios del Bhakti Yoga. Es decir, gobernar en base a la práctica del servicio devocional. Educar en esa práctica a los seres creados. Entonces, quisiera leer unas notas que tomé, que están basadas en el canto tercero, capítulo 13, el significado del texto 11, ¿sí? Para poder profundizar este punto.
Prabhupada dice, la adoración de Vishnu es el objetivo final de la vida humana, pues así alcanzamos la liberación. El sistema social Varna Ashram es la institución sistemática para avanzar en la adoración a Vishnu. Entonces, a ver, Srila Prabhupada siempre habla de la conciencia de Krishna, pero cuando Dhenupal Prabhu me asignó estos shlokas para estudiar, vemos que Prabhupada está constantemente hablando de conciencia de Vishnu. En varios significados, Prabhupada está hablando de Vishnu. Entonces, la vida humana tiene muchos propósitos, tiene muchas funciones, hay muchos deberes que cumplir, pero tenemos que jerarquizar. Es lógico, tenemos que trabajar, tenemos la familia, ocuparnos de las cosas domésticas, bueno, relaciones sociales, familiares, amistad, viajes. Pero cuidado, todo eso no es algo jerárquicamente en un plano de horizontalidad. No es que todo eso es uno, no es que todo eso vale lo mismo. No, no, no. Una persona que tiene la inteligencia iluminada con el conocimiento filosófico de las yastras, sabe que todo lo que hacemos en el día a día y en la vida en general tiene que responder a un orden jerárquico vertical, donde lo primero que tenemos que tener en claro es cuáles son nuestras prioridades. Entonces, vos podés ganar más o menos en el trabajo. Eso va a cambiar tu economía. Vos podés tener una casa más chica o más grande. Eso va a cambiar tu comodidad. Vos podés tener un auto más nuevo o más viejo. Mientras funcione, sirve igual. Pero ¿qué es aquello que no es igual? Que no da lo mismo, que no es relativo. El hecho de estar adorando o no adorando a Vishnu. Porque el objetivo de la vida no es enriquecernos materialmente, vivir en un palacio, rodearnos de opulencia. Eso hoy lo tenés. Y eso mañana lo perdés. Es más, la propiedad material más querida por nosotros, nuestro propio cuerpo. Primero es un bebito, un nene, un adolescente, un adulto, un anciano. Y también lo perdemos al cuerpo, que es la posesión más valiosa que tenemos en este mundo material, en el plano material. Entonces, si tu casa es más grande o más chica, bueno, no pasa nada. Si tu auto es más nuevo o más viejo, mientras funcione, no pasa nada. Ahora bien, ¿cuándo pasa algo? Cuando no entendés la jerarquía vertical de prioridades. Porque cambia todo en la forma humana de vida si estás adorando o si no estás adorando a Vishnu. Lo material es relativo. Los jovencitos nos volvemos viejos. Justamente hoy salí al campo a andar en bicicleta y mientras tanto iba escuchando podcast del Srimad Bhagavatam y, y escuché algo que nunca lo había así como tomado en cuenta. En un momento decía que la belleza de las personas es como una flor. La flor cuando está lozana es hermosa, pero todos hemos visto guirnaldas de flores cuando las flores se secan, todas que pierden su belleza estética. Entonces, lo material es todo así. Hoy está reluciente y mañana se deteriora o con el paso del tiempo. Entonces, ¿dónde está la gran diferencia? En comprender que la jerarquía no pasa en los deberes del ser humano por lo horizontal, de que es lo mismo trabajar que cantar las rondas o que, no sé, viajar, que hacer servicio devocional. No, 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 no. Tenemos necesidades y por eso tenemos diferentes actividades para satisfacer esas necesidades. Pero cuando la inteligencia está iluminada por las yastras, entendemos la jerarquía de nuestros deberes. Y el deber más importante, está explicando Srila Prabhupada en el significado 11 del capítulo 13 del canto 3, es adorar a Vishnu. Porque quien no adora a Vishnu, por más que tenga un super trabajo, la super casa, la super pareja, los super viajes, lo super todo, está produciendo un karma material que lo va a enredar o la va a enredar a esa persona a tener que nacer una y otra vez en el mundo material. Pero cuando uno entiende esta jerarquía vertical de prioridades, y en la vida humana
además de los deberes familiares, laborales y todo lo demás, adoramos a Vishnu, mediante la práctica del Bhakti Yoga, obtenemos la liberación del ciclo del nacimiento y la muerte. Por eso es que a Brahma no le interesa únicamente que Swayambhuva se reproduzca y que mantenga en orden el mundo con todos calmaditos y portados bien. No, no, Brahma, ¿qué está pensando? En que las entidades vivientes, condicionadas, que viven en este mundo material, tienen que ser educadas y tienen que recibir conocimiento para centrar su vida como máxima prioridad en torno a la adoración de Vishnu. Porque eso nos va a liberar del ciclo del nacimiento y la muerte. Las actividades materiales lo único que hacen es enredarnos, incluso si son actividades materiales muy elevadas y piadosas, como la sección Karma Kanda de los Vedas, también nos enredan en el samsara. Por eso, en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna que no quede cautivado por las floridas palabras de los Vedas, que no estemos ejecutando ceremonias rituales para elevarnos a planetas celestiales, porque también eso es maya. Es una maya sofisticada, celestial, de altísima calidad material, pero maya al fin. Ni siquiera las actividades ritualísticas védicas son un fin en sí mismo. Jerárquicamente, el Bhakti Yoga es superior al Dhyana Yoga, al Jnana Yoga e incluso al Karma Kanda. Ni hablar de la filantropía material, está muy por abajo. Eso lo explica Krishna en el capítulo 12 del Bhagavad Gita, cuando da una jerarquía de procesos del yoga tras la pregunta que le hace Arjuna quiénes son mejores, si los impersonalistas o los Vaishnavas. Krishna dice que los Vaishnavas son mejores, que él se ocupa personalmente de liberarlos del ciclo del nacimiento y la muerte, y dice que los impersonalistas siguen un camino duro, penoso, difícil y que con grandes sacrificios y esfuerzos al final se libera. Mientras que al Vaishnava lo libera Krishna mismo, así de fácil. Y ahí es cuando después Krishna habla del Bhakti Yoga con amor puro, el Bhakti Yoga con reglas y regulaciones, el Karma Yoga, el Dhyana Yoga, el Jnana Yoga, el ritualismo védico del Karma Kanda y por último la filantropía material. Entonces, Brahma no le dijo a Swayambhuva Manu, reproducite de cualquier manera, reproducite, pero generando hijos cualificados, despiertos a comprender las prioridades de la vida espiritual. Entonces Prabhupada está diciendo que la prioridad dentro de la vida humana es la adoración de Vishnu mediante el Bhakti Yoga, porque eso es lo único que nos libera de manera eficiente en la era de Kali. Entonces, Prabhupada está explicando que esta adoración de Vishnu se sistematiza en sentido político y social cuando la humanidad adopta el sistema Varna Ashram, es decir, el sistema donde la sociedad se divide en 4 partes, brahmanas, kshatriyas, vaishyas y shudras, y donde la vida se divide en 4 etapas, brahmachari, grihasta, vanaprastha y sannyasi. Entonces, ese punto es muy importante, que la sociedad humana esté dividida en Varnashram, no por nacimiento, porque en ISKCON no seguimos esa línea de las castas de nacimiento, sino que uno forma parte de un Varna por su cualificación. Y de hecho, este ejemplo lo sentó el maestro de Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, al dar la iniciación con el cordón brahmínico a gente que muchas veces no provenía de la casta brahmana, porque el hecho de pertenecer a un Varna, técnicamente hablando, no es por nacimiento. Yo puedo ser hijo de un brahmana y degradarme al nivel de un shudra. De hecho, tenemos una historia muy famosa en el Srimad Bhagavatam, que es la historia, creo que es de Ayamil. Por favor, corríjame si estoy equivocado. Que era hijo de un brahmana, que de jovencito él era un brahmana así cualificado, pero en un momento él vio a una mujer y a un hombre en actitud sexual, le entró la lujuria y él empezó después también a degradarse. Y habiendo nacido como un brahmana, se degradó a un punto, creo que era asaltante o algo así, allá. Por favor, corríjame. Pero bueno, él tuvo la virtud de que a un hijo le puso Narayan de nombre. Y cuando, tras todas las fechorías que había cometido al momento de la muerte, cuando le vio tocar los Yamadutas, él llamó al hijo Narayan,
y vinieron los Vishnudutas, vencieron a los Yamadutas y Ayamil se liberó. Entonces, el sistema del Varna Ashram es erróneo ocupar una casta, técnicamente un Varna, por nacimiento. En realidad, uno debe ocupar un Varna por cualificación, por las cualidades de carácter. Ahora, también hay un punto muy importante, porque en Kali Yuga está todo muy mezclado, no hay mucho Gavardhan Samskar, o sea, ritos purificatorios. Entonces, lo que Prabhupada explica en el significado del canto tercero, capítulo 13, texto 11, es que, sin embargo, aquellos que directamente se ocupan en el servicio devocional a la suprema personalidad de Dios, no necesitan ocuparse en los deberes Varnashram. O sea que es muy positivo, es altamente positivo que en el mundo exista el Varnashram, porque el objetivo del Varnashram es la adoración de Vishnu y ayuda muchísimo a elevar la conciencia que haya un sistema político, social y económico como el Varnashram, porque solo por formar parte de él uno está conectado en la adoración de Vishnu. Pero si vos naciste en Buenos Aires o en Argentina, donde la gente tiene doctorado en hacer asado con carne de vaca, acá hay cero Varnashram. Entonces uno dice, bueno, pero si yo no puedo formar parte del Varnashram, entonces no voy a adorar a Vishnu. Pero no, Prabhupada está explicando eso. O sea, acá hay Vaishnavas y Vaishnavis de diferentes países del mundo. Lamentablemente los argentinos tenemos doctorado y postdoctorado en hacer asado. Cualquier cumpleaños, agasajo, celebración, es prender el fuego, tirar la carne, es un ritual argentino, que obviamente Prabhupada decía que cuando hay matanza sistemática de vacas, eso es un síntoma de tamaguna. Y así estamos los argentinos. Tenemos uno de los países más ricos del mundo, el octavo país más grande del mundo y tenemos más del 50% de pobreza. Eso es Argentina. Bienvenidos a Argentina para todos los Vaishnavas y Vaishnavis extranjeros. ¿Sí? Porque acá hay mucha matanza sistemática de vaca. Y Prabhupada decía que eso es un síntoma claro de modalidad de la ignorancia. Claramente eso es modalidad de la ignorancia. Entonces, ¿a qué voy con este punto? Que los argentinos somos lo más alejados del Varnashram que puede haber. Porque el Bhagavatam dice que uno tiene 7 madres. O sea, la mamá que te pare, la nodriza que te amamanta, la esposa del brahmana, la esposa del rey, la madre tierra y también la vaca. Entonces, la matanza de vacas para el consumo de carne equivale a matar a una madre para el Bhagavatam. O sea, es una actividad nociva, propia de la modalidad de la ignorancia. Por eso, entre otras cosas, los Gaudiya Vaishnavas somos lacto-vegetarianos y veganos y ofrecemos alimentos en la modalidad de la bondad como sacrificio y ofrenda a la suprema personalidad de Dios, y luego tomamos prasadam, pero no comemos carne, ni huevo, ni pescado, ni alcohol, ni drogas, porque eso es todo modalidad de la ignorancia, modalidad de la pasión, son modalidades bajas, eso achata la conciencia, la carne, el alcohol, los intoxicantes, eso en vez de permitirte desarrollarte, es como tener un querer nadar en el mar con un ancla atado en el cuello. Es imposible. ¿Sí? Vida espiritual y consumo de carne no van de la mano, son antitéticos, esos dos tipos de prácticas. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que el Varnashram, seas más elevado o menos elevado espiritualmente, es un sistema de organización social, política y económica que te va llevando gradualmente a la adoración de Vishnu. Pero ¿qué pasa con los argentinos y todos aquellos que vivimos en países donde no hay Varnashram? Bueno, Prabhupada dice en el significado, canto tercero, capítulo 13, texto 11, sin embargo, aquellos que directamente se ocupan en el servicio devocional a la suprema personalidad de Dios, no necesitan ocuparse en los deberes de Varnashram. O sea que si existiese el Varnashram en el mundo occidental, sería óptimo. Y si podemos favorecer los miembros de ISKCON la consolidación del sistema Varnashram, sería algo muy favorable para el desarrollo de la conciencia de toda la humanidad. Pero si no pudiésemos instaurar el Varnashram, lo que sí tenemos que instaurar es el Bhakti Yoga puro. Porque el devoto puro, por los procesos de oír, cantar y recordar acerca del nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna,
trasciende el Varnashram. Y el ejemplo más claro que encontramos en el primer canto del Bhagavatam es Shukadev Goswami. Shukadev Goswami era el hijo de nada más y nada menos que el compilador por escrito del conocimiento védico, Srila Vyasadeva. Y bueno, el embarazo de la esposa de Vyasa, que no recuerdo el nombre, las Yastras, no sé si está tampoco, duró, por favor que las damas presentes no se asusten, 16 años. 16 años estuvo la esposa de Vyasa embarazada. Pero no se preocupen, porque la esposa del sabio Kasyapa, no sé si estuvo embarazada si 100 años o 1000 años, algo así. Así que hay embarazos más largos todavía. 16 años no es nada. Entonces, bueno, lo digo yo que nunca voy a llevar un bebé dentro de mi cuerpo, ¿no? Con respeto hacia las damas que sí tienen esa capacidad maravillosa. Por favor, es algo, no estoy hablando seriamente, ¿sí? ¿Sí? Un embarazo no es fácil de llevar. Y por eso hay que cuidar mucho a nuestras mamás embarazadas, porque son seres maravillosos que traen vida al mundo. Entonces, el punto es que el hijo de Vyasadeva, Shukadeva Goswami, que estuvo 16 años dentro de su madre, ni bien nació, es más, tuvo que ir Krishna a convencerlo de que nazca, porque él no quería salir de adentro de la madre porque no quería que Maya lo capture. O sea, él ya era un alma autorrealizada dentro de la mamá, de tan elevado. Entonces él no quería salir afuera y fascinarse con los objetos de los sentidos. Él ya quería dedicarse a la autorrealización siendo un bebé. Entonces, bueno, tuvieron que tener una para que lo convenza. Él nació, y cuando nació, ni siquiera que fue a la escuela al Gurukula, como van los nenes en la cultura védica del Varnashram, o que ni siquiera hizo los sacrificios que se hacen para los antepasados, la ofrenda pinda. No, él salió de la mamá y se fue de la casa. Se fue. Pero ni siquiera se vistió. O sea, ni siquiera esto. Así como estaba, desnudo, salió al mundo, absorto en la devoción a Krishna. ¿Y qué hizo Vyasa? Salió atrás a correrlo, porque se le iba el hijo. O sea, ni siquiera se quedó en la casa para hacer la ceremonia del cordón sagrado de Brahmana. Cero deber de Varnashram externo, formal, cumplió Shukadev Goswami. Y anduvo por ahí errando, absorto en Krishna, hasta que se encontró a orillas del Ganges con Maharaj Parikshit y le narró el Srimad Bhagavatam. Imagínense, andaba así desnudo, con el pelo enmarañado. Dice que las mujeres, los niños iban, lo miraban, se reían, porque parece un loco. Cero de ver Varnashram, pero ni siquiera vestirse. Y sin embargo, ¿quién es? Es una de las más grandes autoridades dentro del Bhakti Yoga. Es la autoridad máxima en el ejemplo de Kirtanam, ¿sí? de la glorificación de Krishna. Y Parikshit, su discípulo de Shravanam, de oír. Y bueno, y no cumplió ningún tipo de deber Varnashram externo, formal, Shukadev Goswami. Entonces, el objetivo de la vida humana, la prioridad máxima es la adoración de Vishnu. Si tu auto es más nuevo, más viejo, si tu ropa tiene más onda o es como la mía, no importa. Lo prioritario, verticalmente, máxima prioridad, ¿estoy practicando Bhakti Yoga o no estoy practicando Bhakti Yoga? Después el resto lo puedo acomodar con el tiempo, con paciencia, no sé, termino otra carrera universitaria, cambio el auto, viajo, todo eso puedo tomarme todo el tiempo del mundo. Lo que no podés tomar el tiempo lo que no podemos perder el tiempo es dejar de practicar Bhakti Yoga. Porque eso sí marca la diferencia. Porque ninguna actividad material nos va a llenar, pero la práctica del Bhakti Yoga centrada en la adoración a Vishnu nos va a liberar. Lo demás no. Entonces, también Brahma le pidió a Manu, cuando Manu le ofreció oraciones a Brahma y le pidió que le dé un servicio, Brahma le dijo: reproducite con tu esposa, tené hijos cualificados, goberná el mundo en base al principio del Bhakti Yoga. Tercero, ejecutá sacrificios para el placer de la suprema personalidad de Dios.
Entonces, en el capítulo 3, texto 10 del Bhagavad Gita, hay un shloka muy importante que dice: al comienzo de la creación, el Señor de todas las criaturas produjo generaciones de hombres y semidioses, junto con sacrificios para la adoración de Vishnu, y los bendijo diciendo: practiquen este sacrificio, porque les va a conceder todo lo necesario para una vida feliz y para alcanzar la liberación. Entonces, la práctica del yagya, la práctica del sacrificio, es fundamental cuando un alma espiritual, tras evolucionar de cuerpo en cuerpo, llega a la forma humana de vida. Entonces, es tan importante la práctica del sacrificio que Krishna dice en el Bhagavad Gita: sin yagya, sin sacrificio, no se puede ser feliz ni en esta vida ni en la siguiente. Entonces, una vida en la que no hay celebración de sacrificio es una vida no humana y es una vida no feliz. Entonces, cuando leemos el Bhagavatam, vemos que hay sacrificios de la soberanía, de la realeza, como el Ashwamedha Yagya, hay sacrificios que hace el emperador, como el que celebró Maharaj Yudhishthir, el Rajasuya Yagya. Cuando a nosotros nos inician, hacen el Agnihotra Yagya. Hay muchísimos yagyas en las escrituras. Pero el punto es que en esta era de Kali, el único sacrificio que se recomienda es el sacrificio del canto del Mahamantra: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. En la era de Kali no es práctico el Rajasuya Yagya, el Ashwamedha Yagya, el Gomedha Yagya. Son sacrificios para otras eras que funcionaban muy bien en otro momento de la historia, en otras yugas. Ahora, el sacrificio recomendado para esta era es la meditación en el canto del Mahamantra Hare Krishna. Y eso nos va a proveer de todo lo que precisemos para nuestro avance espiritual. Ese punto es importantísimo. Tenemos que celebrar día a día el sacrificio del canto del Mahamantra Hare Krishna. Y de hecho, cuando Krishna se explica a sí mismo, cuando Krishna da a conocer sus opulencias, él dice: de los seres acuáticos soy el tiburón, de las fuentes de luz soy el sol, de los sacrificios, dice Krishna, de los sacrificios soy la yapa. Cuando nosotros nos levantamos antes de la salida del sol, en Brahma Muhurta, y ofrecemos reverencias y oraciones al Guru y a la Charya, y pronunciamos el Panchatattva Mantra, y ponemos nuestra mano en la bolsa de yapa, y comenzamos a cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Estamos haciendo el sacrificio más importante que existe en toda la literatura védica. Prabhupada decía que si uno canta las rondas en Brahma Muhurta, podría dormir todo el resto del día. Porque es muy potente el canto de las 16 rondas antes de la salida del sol. Es muy potente esa práctica. Es más, mi maestro espiritual, su santidad Hanumat Prasad Swami Maharaj, él decía: tenemos que cantar las rondas en Brahma Muhurta y el resto del día es un juego. Porque cuando nos levantamos en Brahma Muhurta y cantamos nuestras rondas, nuestra conciencia se aclara y tenemos la capacidad para cumplir todos nuestros deberes del día con plena conciencia de Krishna. Y ese punto es fundamental. Entonces, luego de que Brahma recibe las oraciones de Swayambhuva Manu, luego de que Swayambhuva Manu le pide a Brahma que le asigne servicio, entonces Brahma le dice que con su esposa se reproduzcan y tengan hijos conscientes de Krishna. Brahma dice a Swayambhuva que gobierne el universo bajo los principios del Bhakti Yoga. Brahma le dice a Swayambhuva que ejecute sacrificios para el placer de la suprema personalidad de Dios. Y por último, lo último que Brahma le dice a Swayambhuva es que se ocupe de proteger a todas las almas condicionadas del mundo material. Y acá quiero leerles una paráfrasis que hice del canto 3, capítulo 13, texto 12, significado.
En este mundo material, Brahma representa a la suprema personalidad de Dios, porque él recibe el conocimiento y la habilidad de Vishnu. Manu es el representante de Brahma, y los reyes de los diferentes planetas del universo son los representantes de Manu. Entonces, la función principal de los reyes no es meramente exigirles a los ciudadanos el pago de impuestos. La función principal del rey es velar porque todos los ciudadanos reciban educación en la adoración de Vishnu. El deber del rey consiste en que los ciudadanos sean ocupados en la práctica del servicio devocional. Este es uno de los aspectos fundamentales por los cuales el rey protege a los ciudadanos. El rey debe velar porque los ciudadanos alcancen la máxima perfección espiritual. Bien, entonces, damas y caballeros, ¿qué es lo que podemos inferir a partir de la lectura de los textos de hoy? Que el universo material no surge por casualidad. El universo material no surge por el azar. El universo material no es solamente la combinación de elementos materiales, sino que el universo material responde a un diseño inteligente, porque la manifestación material tiene como fundamento a la suprema personalidad de Dios, Sri Vishnu, y tiene como arquitecto al señor Brahma. Y como ya vimos previamente, este universo material tiene dos funciones: venir a disfrutarlo y, una vez que disfrutamos, liberarnos de él y volver al mundo material. Entonces, el sistema Varna Ashram es teleológico porque tiene 4 grandes funciones: Dharma, Artha, Kama y Moksha: religiosidad, desarrollo económico, complacencia de los sentidos y, finalmente, la liberación. Pero como vimos, los Vaishnavas puros son trascendentales al Varna Ashram porque practican Bhakti Yoga. Entonces, toda persona que tenga una posición jerárquica elevada, un semidios, un guru, un miembro del GBC, un profesor, un padre, una madre, tiene que velar por el bienestar de las personas que tiene a su cargo. Entonces, todo aquel que tiene conocimiento trascendental tiene el deber de cuidar y de proteger a los demás, ayudándolos a despertar su conciencia original, su conciencia divina, su conciencia de Krishna. Y la persona que realmente es sabia y que ayuda a los demás a volverse consciente de Krishna es aquel que está permitiendo a todos alcanzar la autorrealización. Muy bien, Hare Krishna, muchas gracias, todas las glorias a Srila Prabhupada, a los devotos reunidos, Aum Tat Sat. Bien, si hay comentarios, si hay preguntas. Bueno, muchas gracias por la clase magistral. Disculpen, nos tenemos que retirar. Bueno, Hare Krishna, Valentina, Haribol. Bien. No sé si tienen alguna pregunta a Tavi Krishnadas, que justo entró ahí de México. Hare Krishna, gracias por la presentación. Chitrak Prabhu, reverencia a todos los devotos. Hare Krishna. Bienvenido, ¿En qué momento? Prabhupada. A ver, estoy tratando de pensar en alguna pregunta para motivar la discusión aquí. Se me ocurre preguntar, ¿en qué momento la entidad viviente llega a estar frustrada de ese disfrute material y busca la liberación? Bien, eso lo explica Krishna en el capítulo 7 del Bhagavad Gita, que después de muchos nacimientos y muertes, cuando uno reiteradamente disfrutó en diferentes vidas de los placeres materiales, llega el momento en que uno se cansa de esos placeres y finalmente busca conocimiento y busca la liberación. Pero bueno, eso depende de la conciencia. Hay gente que, como dijimos recién, como Shukadeva Goswami, él directamente nació y se dedicó a la autorrealización. Y hay gente que tarda vidas y vidas y vidas masticando lo masticado, como solía decir Prabhupada. Entonces llega un punto que a veces esas personas en su vida, después de masticar lo masticado mucho tiempo, sufren intensamente y eso los hace buscar la autorrealización. O hay personas que después de muchos nacimientos y muertes tienen problemas económicos y eso los lleva a buscar la autorrealización.
o hay gente que básicamente quiere saber de una cosa y de otra y también busca conocimiento acerca de la autorrealización. Pero hay otros que directamente, después de muchas vidas, buscan conocimiento del absoluto, conocimiento de Dios. Y eso lo lleva a la autorrealización. Muy buena pregunta a Tavi Krishna Prabhu. Muchas gracias. Gracias. O sea que es un proceso individual y cada quien está en diferente nivel, ¿verdad? Totalmente. Y todos estamos afectados de diferentes maneras por guna y karma. Prabhupada, Prabhupada decía, cuando uno, en un significado decía, cuando uno a veces ve que en la sociedad hay problemas y uno quiere reformar socialmente y todo eso, se apega a la práctica religiosa. Pero si sos sin actividades piadosas, querés cambiar el mundo siendo comunista, con ideología política. Entonces todo depende también de tener su kriti o no tener su kriti. Porque hay gente que quiere el reino de Dios sin Dios. Y la cosa así no funciona. Las utopías materiales son utopías nada más. No son realidades. Pero como dice el canto primero del Bhagavatam en el capítulo cuarto, que el Srimad Bhagavatam, es decir, el conocimiento trascendental, puede causar una revolución en la sociedad mal dirigida. O sea, el verdadero cambio, la verdadera revolución, la verdadera transformación pasa por el conocimiento trascendental y la práctica del Bhakti Yoga. Los demás son utopías, porque traen cambios parciales, vemos que hay gobiernos que son populistas y que le dan algún beneficio al pueblo y perjudican a la élite, y hay gobiernos que gobiernan para la élite, perjudican al pueblo. Todo lo material siempre es relativo, lo único absoluto es el conocimiento trascendental y la práctica del Bhakti Yoga. Y ese conocimiento trascendental y la práctica del Bhakti, dice Narada Muni Vyasa, puede, a través del Srimad Bhagavatam, traer una revolución en la sociedad mal dirigida, reorientando nuestra energía y nuestra conciencia a revivir nuestra relación con Krishna. Eso es revolucionario, realmente, sin utopía, en la realidad. Sí, 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 justamente reflexionando aquí con usted, Chitrak Prabhu y sus clases, estoy tratando de analizar las personas con las que tengo contacto, sobre todo familiares y amigos, gente cercana, ¿no? Y veo que entre ellos también se preocupan por la situación del mundo, ¿no? Y también consultan a grandes pensadores, intelectuales, sociólogos, pero realmente no, o sea, y ellos logran analizar los problemas del mundo, pero en términos de una solución práctica generalmente no la ofrecen o ya ellos mismos no pueden hacer nada al respecto, entonces ya no les queda otra cosa más que el disfrute material, o sea, están tan frustrados de que no pueden cambiar el mundo y no pueden hacer nada, que no les queda más que el disfrute material y finalmente ellos tampoco logran cambiar sus propios hábitos ni hacer nada al respecto, ¿no? Pero como bien usted acaba de decir, o sea, si nos volvemos devotos de Krishna, y llevamos a cabo el Bhakti Yoga, entonces ahí sí se da un cambio primero a nivel individual y bueno, a través de nuestro ejemplo y la prédica tal vez pueda influir en otros, ¿no? ¿Qué piensa usted, Prabhu? Sí, sí, mirá, no es lo que yo piense, sino lo que leí de Prabhupada. Prabhupada dice al comienzo del Bhagavatam, no sé si es introducción o prefacio, pero es al comienzo, antes del primer capítulo del primer canto, que el Srimad Bhagavatam tiene que ser introducido en el sistema educativo y en la clase política, porque la política y la educación son fundamentales, y ahí tiene que estar el Bhagavatam, ahí tiene que estar el conocimiento trascendental, porque es como decís vos, Prabhu. O sea, hay gente común que solo quiere disfrutar nada más y no le importa lo que pasa en el mundo. Pero hay gente intelectual que ve que el funcionamiento del mundo no es el correcto, pero que se frustran porque en realidad ven que no hay salida. Y la salida existe. Pero bueno, es descubrir este movimiento de Sankirtan, difundir este movimiento de Sankirtan, porque eso es revolucionario, pero de verdad, sin utopía, de verdad, porque transforma la conciencia. Ay, Shrivas, ¿tienes algo para comentar? Jai Hare Krishna. Muchas gracias, reverencias. Jai Shri Krishna Garanga.
Muchas gracias, Chitra Prabhu, por la charla, por la clase. Realmente me gustó. Me quedo ahorita, me surgieron varias preguntas, pero igual para no extendernos mucho, lo que más me llama la atención es bueno, mencionabas, ¿no? Hay diferentes énfasis en el Bhagavatam y en ocasiones sí hay un énfasis muy grande en la promoción del Vaishnavismo o de la adoración a Vishnu en particular. Aunque también encontramos que el Vaishnavismo, eh, tal cual como se predica en el Gita o como Krishna se presenta en el Gita, no es precisamente proselitista en el sentido de hay que convencer a todo el mundo, ¿no? Sino más bien cumplir con el deber que uno tiene y poner el ejemplo a la gente en general, ¿no? No obstante, a veces sí encontramos este énfasis y me gustaría que desarrollaras un poquito más, ¿no? De esta necesidad. Definitivamente el Bhagavatam empieza con este shloka, ¿no? Esta es la escritura primordial, ¿no? El Bhagavatam tiene todas las respuestas y no se necesita ninguna otra, ¿no? Porque con este Bhagavatam el Señor Supremo se establece en el corazón, ¿no? No obstante, muchas tradiciones lo tienen de esa manera, ¿no? Y no es y hay mucha fe, ¿no? Hay gente que tiene mucha fe en el Corán, en la Biblia, ¿no? Al punto de caer precisamente en un cierre completo a cualquier otra cosa, ¿no? Y un filósofo argumentaría, ¿no? Pues que eso es como el, lo que sucede generalmente y también le pasa al Vaishnavismo, lo mismo, ¿no? La gente que tiene mucha fe en el Bhagavatam termina cerrándose a esto es lo máximo y lo acepto. Y no es muy diferente de lo que piensa el cristiano o lo que piensa el musulmán o lo que piensa cualquier designación que tenga algún tipo de escritura sagrada o revelación, ¿no? En la que base su filosofía. Entonces, ¿cuál sería la metodología ideal, ¿no? que nos marca Sri Chaitanya Mahaprabhu y otros, o los acharyas, para promover al mismo tiempo y no caer y no vernos igual, diría yo, siendo ya una persona que está con diría yo, sesgo, ¿no? Para mí el Bhagavatam es lo máximo. ¿No? Digo, ya estoy ahí, ¿no? ¿Cómo tenemos que ser igual que los demás en el sentido o hay alguna otra forma, ¿no? de presentarnos donde sea más, que evidentemente se muestre, digamos, la posición más incluyente del Vaishnavismo en contra en contraste con estas otras tradiciones, ¿no? Que también tienen vamos a llamarle sesgo, digamos, sesgo de confirmación, sesgo de... Bueno, yo creo que vos podrías dar una excelente respuesta, Prabhu Shrivas. Pero bueno, justo hoy el que está al frente de la clase soy yo, pero seguramente que vos podrías dar cátedra a este tema. La respuesta no es corta, lamentablemente, pero voy a intentar simplificarla lo más rápido posible. El movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu tiene algunas similitudes con las religiones conocidas popularmente en Occidente, pero tiene grandes diferencias. Esto sería un tema muy largo, muy complejo, pero solo me voy a enfocar en una variable, que es la que vos mencionás. Proselitismo sí o proselitismo no. ¿Sí? Entonces, por un lado, las religiones de tipo semitas, como la de los judíos, la de los cristianos, la de los musulmanes y todas las que se derivan de esas religiones semitas, tienen la creencia en general, mi religión es la verdadera y la otra es falsa. O estás conmigo o estás contra mí. Y muchas veces la prédica que tienen algunos cristianos más cerrados es: Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
cual implica que con esta religión cristiana vos te salvás y con la judía no, con la musulmana no, y todo lo demás. Sí, de hecho, Santo Tomás de Aquino escribió uno de sus libros, Suma contra Gentiles, demostrando que la religión católica es la verdadera y que el resto siga participando. ¿Sí? Entonces, eso es propio del ADN de las religiones semíticas. La nuestra, la verdadera, la del otro no. Las religiones de los pueblos indoeuropeos son muy distintos. Porque cuando vos lees, por ejemplo, en Occidente a Heródoto, el padre de la historia, Heródoto dice, nosotros en Grecia, lo parafraseo, lo dice de otra manera, pero en Grecia adoramos a esta divinidad con el nombre de Zeus, pero en tal lugar lo llaman Zeus Velo, por el dios Bel-Marduk, en Egipto lo llaman de esta manera. Los indoeuropeos entienden que los mismos dioses se adoran en diferentes partes del mundo, con distintos nombres y bajo distintas formas. Entonces la mentalidad indoeuropea, es decir, védica, es diferente de la mentalidad semita. Entonces, en nuestra propia estructura, diría más, en nuestra propia infraestructura cultural védica, indoeuropea, y específicamente para nosotros, aria, hay una diferencia muy grande con las religiones semitas. Entonces, ¿dónde está la prueba de esto? En los Vedas. Porque ya en los Vedas se establecen diferentes tipos de adoración a diferentes tipos de divinidades según guna y karma. Entonces es lógico que por guna y karma hay gente que, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, los que están en ignorancia adoran fantasmas y espíritus, los que están en pasión adoran demonios, los que están en bondad adoran semidioses, los que están en la modalidad trascendental de la bondad adoran a la suprema personalidad de Dios. O sea que en nuestra estructura cultural religiosa y filosófica, tenemos una mentalidad totalmente distinta a la de los pueblos semitas, porque en nosotros está incorporado el principio metafísico de unidad en la diversidad, que otras religiones no tienen. Entonces, el nivel de apertura que tiene el Vaishnavismo, siendo la parte más esencial de la cultura védica, tiene un nivel de apertura que es enorme. El propio Krishna dice que según Guna y Karma, cada adorador adora diferentes tipos de seres. De hecho, Krishna, nosotros ni siquiera tenemos un proceso único de autorrealización. Krishna en el Bhagavad Gita habla del Karma Yoga, del Buddhi Yoga, del Jnana Yoga, del Dhyana Yoga, del Bhakti Yoga. Krishna en el capítulo 12 te da diferentes procesos de yoga. O sea que nosotros no estamos en ese negocio del proselitismo, lo mío es verdadero, lo tuyo es falso. Nuestra filosofía es distinta. No es que lo nuestro es verdadero, lo del otro es falso, sino que hay jerarquías. Hay jerarquías. El Bhakti Yoga dentro de la escalera del yoga es superior a otras formas de yoga. Pero el impersonalista está siguiendo un camino que es genuino. No es el más elevado, pero es genuino. El Dhyana Yogi, que se va al bosque a meditar, no está especulando, está siguiendo un camino genuino, pero que no es el más elevado. Y el Bhakti Yogi sigue un camino genuino que es el más elevado, pero no invalidamos la importancia del Dhyana Yoga, del Jnana Yoga. Y además, otra cosa es que en la propia actitud de nuestro acharya, Srila Prabhupada, a los que nos gusta leer la biografía de Prabhupada y cartas de Prabhupada y entrevistas de Prabhupada, nunca dijo, vos sos cristiano, no adores a Jesús. No, Prabhupada, ¿qué le pedía a los cristianos? Hay un mandamiento, no matarás, simplemente no coman carne. Esa es la prédica para los cristianos. No, abandonar a Jesús, abandonar la Biblia, no, no comas carne, acordate de no matarás. Prabhupada ponía en Ciencia de la Autorrealización, en todos esos libros donde hay entrevistas de Prabhupada o diálogos con sacerdotes, Prabhupada no decía dejen su religión, decía no coman carne, que es distinto. Entonces la respuesta sería mucho más larga, Shivas Prabhu, pero nuestro negocio no es el proselitismo fanático de lo mío es blanco, lo tuyo es negro, lo mío sirve, lo tuyo no. Nuestra mentalidad es védica, es indoeuropea y es aria. Y en la cultura de los arios tenemos una mentalidad mucho más amplia, porque entendemos el principio de guna y karma. Es lógico que la gente se sienta atraído por diferentes procesos de adoración. Y fíjate cómo es la cultura, y vos lo sabés mejor que yo, o sea,
compasivamente me hiciste la pregunta para que yo dé la respuesta, pero vos podrías dar una respuesta mucho mejor que la mía. Pero a lo que voy es que fijémonos incluso en los Puranas. De los 18, hay Puranas que están en bondad, Puranas que están en pasión, Puranas que están en ignorancia. Porque nosotros comprendemos esa cuestión de seguir diferentes procesos de autorrealización. Lo que no aceptamos es el estancamiento en un proceso que es medio, sino que aspiramos a que sea progresiva la vida espiritual y llegar a la meta última. Pero no invalidamos los procesos de los demás, no los invalidamos. Entendemos que por guna y karma tienen que practicarlos, pero entendemos también que no es todo uno. Hay unidad dentro de la diversidad. Yo esta palabra la aprendí de Hridayananda Das Goswami. Yo escuché una clase de él de los 90 que me marcó siempre, la palabra jerarquía. Jerarquía. Entendemos que en los procesos yógicos hay una jerarquía, pero no desmerecemos los demás procesos yógicos. Y te doy un ejemplo más yástrico, para que esto no sea mi especulación, sino con apoyo escritural. Cuando Vidura volvió del peregrinaje en el que primero se encontró con Udava, Udava le habló del fin de la dinastía Yadu en la tierra, y después Vidura se encontró con Maitreya, y después de todas las preguntas que le hizo Maitreya, Vidura vuelve al palacio de la dinastía Kuru, lo reciben muy bien, él descansa, todo, Yudhishthira le da un asiento, le hace preguntas, pero el plan de Vidura era ir a liberar a Dhritarashtra, que estaba pegado al hogar. Y cuando nosotros leemos detalladamente el Srimad Bhagavatam, sabemos que Vidura no era un trascendentalista genérico. Vidura era a todas letras un devoto puro de la suprema personalidad de Dios. ¿Pero qué le predicó a Dhritarashtra? Impersonalismo. No Vaishnavismo. Porque Dhritarashtra había sido ofensivo con la suprema personalidad de Dios. Él no se iba a poder liberar con el Bhakti, porque no era para Dhritarashtra. Entonces, el Vaishnava entiende eso. Y nosotros no tenemos la vaca atada, o Vaishnavismo o nada, o Vaishnavismo o muerte. No. Nosotros entendemos que hay otros procesos, que por guna y karma cada cual se va a sentir atraído por dichos procesos, pero entendemos que todos esos procesos forman parte de una escalera que conducen al Bhakti. Y como te digo, Prabhupada nunca le dijo a los cristianos renuncien a Cristo, a la Biblia, a sus oraciones. No, no, dejen de comer carne. Y el ejemplo lo da nuestro acharya. Nuestro ADN es indoeuropeo, es ario, es védico, es distinto al de los semitas. Es muy distinto. Tenemos muchos parecidos. Prabhupada muchas veces en sus traducciones usa palabras tipo cristianas para el tipo de público al que se iba a dirigir, pero tenemos muchos puntos parecidos con ellos, pero tenemos muchas diferencias, muchísimas diferencias. Y nuestra concepción es metafísica, de unidad en la diversidad, no fanática y no sectaria. Muchas gracias, Chitrak. Me encantó. Muchas gracias. Bueno, pero ahora voy a aplicar un método que aprendí de Gunagaraji Maharaj cuando él estaba acá en Buenos Aires. ¿Cómo responderías vos la pregunta, Shivas Prabhu? Eso hacía Gunagaraji Maharaj. Después de que responder, quería escuchar la respuesta que había que preguntó. ¿Cómo lo responderías vos, Prabhu, por favor? Me la devuelves, pero ya es noche, pero tú bien lo dijiste. Aquí nos podemos quedar. De hecho, argumentaría precisamente esto, ¿no? A lo mejor con unas palabras, con ligeras palabras diferentes, ¿no? Exactamente lo que mencionabas. En lugar de decir semitas, diría tradiciones abrámicas, pero básicamente lo mismo. Sí, porque esas tradiciones abrámicas tienen un Dios que manifiesta la cualidad del celo, un Dios celoso, Sí, que no sí, quiere muy enfocados no en quiere esa adorar. parte y en la... Me gusta mucho como lo presenta también mi maestro espiritual, de entender estas... Ambos, lo que tenemos en encuentro con ellos es el monoteísmo, ¿no? Pero la gran diferencia es que nuestro monoteísmo es filosófico, ¿no? Y su monoteísmo es tribal. Es de, el mío es el bueno y el de la tribu sí, el de al lado ese no es, ¿no? Y vamos a la guerra para demostrar esto, ¿no? Ah, y el nuestro es filosófico completamente, ¿no? Es inclusivo y en ese sentido mucho más
apropiado para traer paz al mundo. Dame un instante y continúas con tu explicación porque me diste pie para algo. Yo me puse a estudiar algo de historia de la India y todo eso, y en la India, antes de la invasión de los pueblos estos con religiones semitas, en la India no había guerras religiosas. En la India los yatras peleaban por mujeres, peleaban por reinos, peleaban porque una vez Balaram le rompió los dientes al hermano de Rukmini porque no sé, le hizo una sonrisa mala cuando jugaban al ajedrez. Pero no había guerra de religión, porque no buscaban imponer un dogma verdadero. Y ese punto es muy importante. Guerras de religión en la India no hay, de ese proselitismo. Después, obviamente, se afianzaron movimientos nacionalistas hindúes por todo el abuso de los invasores extranjeros. Sí, está bien, después vino el nacionalismo hindú. Pero guerra por religión no había en la India. Había por cualquier otro motivo, pero no por religión. Por favor, continúa, Prabhu Shivas. No, básicamente, totalmente de acuerdo. Son puntos que al observarlos con amplitud nos permiten observar nuestra tradición y apreciarla. Incluso aunque a veces se habla de esa manera, como bien lo dices tú, aquellos que tienen el ADN de estas tradiciones semíticas lo van a entender de esa manera y se van a poner en contra, ¿no? Están diciendo, pero no, la mía es la buena, ¿no? Y no la de ellos, ¿no? Sería lo natural, ¿no? Pero cualquiera que tenga un ADN Vaishnava entiende básicamente, o un ADN más védico, automáticamente va a aceptar lo de que, claro, ¿no? El Vaishnavismo se refiere a todo, ¿no? Y me encantó también esta jerarquía que para algunas personas sigue siendo difícil aceptar, ¿no? Lo de una jerarquía en la trascendencia. No obstante, yo lo menciono de esa manera, ¿no? Krishna es todos. Krishna es cada uno de nosotros. Krishna es absolutamente todo, pero no todo es Krishna. Y en un sentido, podemos aplicar la misma, ¿no? Vaishnavismo es todo. Vaishnavismo es cada una de las religiones que se puedan encontrar, ¿no? Cada una está presente en el Vaishnavismo, pero no todas son Vaishnavismo. Y eso es interesante. Pero bueno, básicamente te agradezco mucho, Chitrak. Qué gusto escucharte. En las Hare religiones más Krishna. comunes de Occidente hay también ciertos principios de Bhakti, mezclados, pero hay principios de Bhakti. Sí, Atavi Krishna Prabhu. Perdón, Perdón. gracias. Solo... Perdón, Prabhu. Atavi. No, nada más quería agregar, yo había escuchado que decían todos los caminos llevan al Bhakti y el Bhakti es el camino que lleva a Krishna. Y también quería preguntar respecto a la batalla de Kurukshetra, ¿no se consideró una guerra religiosa? ¿Era una guerra civil o en qué categoría se encontraría la batalla de Kurukshetra? Eso lo explica muy bien Silacharyadeva. O sea, la batalla de Kurukshetra fue una batalla por la legitimidad, o sea, la parte aparente, porque hay una parte no visible que era una guerra entre semidioses y demonios en los planetas celestiales que se replicó a nivel microcósmico en la Tierra. Es la parte que no se ve. Pero la parte que se ve, la batalla de Kurukshetra no era, porque Arjuna peleaba porque decía que Krishna es Dios, y Duryodhana peleaba porque decía que Dios era X. No, estaban luchando por la legitimidad a la soberanía del trono de la dinastía de los Kurus. O sea, la parte externa, pues la parte interna es mucho más compleja. Es mucho más compleja la parte interna de la batalla de Kurukshetra. Pero ellos no peleaban porque Arjuna era Vaishnava y porque Duryodhana era Shivaísta. No, ellos luchaban para ver quién se iba a quedar con el trono de la dinastía Kuru. Así de fácil. Entonces, ¿se considera una guerra civil o cómo se le llamaría eso? Y podría ser una guerra entre miembros de la misma familia, porque técnicamente ellos eran kshatriyas, no eran civiles comunes, eran miembros de la realeza, eran nobleza, aristocracia, eran aristócratas todos ellos. Pero técnicamente luchaban por el derecho a la soberanía del trono de los Kurus. Después, como explica Charyadeva, los planetas celestiales, guerras entre demonios y semidioses, la guerra se siguió replicando acá en el planeta Tierra, se volvió como el teatro de operaciones
Pero bueno, externamente no luchaban por religión, luchaban por el trono. Y otra cuestión interesante, Shrivas, bastante difícil de entender para las mentalidades con ADN semita, es que tenemos un monoteísmo polimórfico. Sí, Porque sí, claro, exactamente. no, No, se rompe completamente todo el esquema, porque, ¿no? porque Krishna es la suprema personalidad de Dios, pero se expande en Balaram, y Balaram en el Chaturvyuha, y en Narayan, y Narayan, los Vishnu Purusha Avatar. O sea, es un monoteísmo supremamente polimórfico que para la limitación de la lógica porque, que está por fuera de la cultura védica es demasiado. Y otra cosa también, Prabhu Srivas, que en respuesta a tu intervención, es que yo he encontrado significados de Prabhupada donde él dice que la gente de otras religiones que canten los nombres de Dios según su tradición. En el Bhattan está eso. Es yástrico eso. Correcto, Nosotros de acuerdo. los demás pueden cantar según su tradición. Y si mal no recuerdo, corregime, porque vos también estudiás los libros de Prabhupada. Hay una entrevista de Prabhupada con un monje, un sacerdote, en el Ciencia de Autorrealización, que Prabhupada dice, usted cante Hare Cristo, si mal no recuerdo. Quiere cante Hare Cristo. Hay mentalidad védica, indoeuropea y aria. Es diferente de la mentalidad semita. Sí, totalmente, Chitrak. Prabhupada realmente nos trajo, como explica mi maestro espiritual, una explicación de la realidad supremamente vinculativa, ¿no? Supremamente Sí. vinculativa, ¿no? Sí. Sí. Y Gracias. si vos te fijas bien, Prabhu Srivas, a ver, ¿cómo explicar esto resumidamente? Pero nosotros tenemos textos que son revelados. Tomemos el caso del Bhagavad Gita. Pero el Bhagavad Gita contiene un sistema filosófico. O sea, las escrituras sagradas que son gloriosas de los melechas son muy importantes. Pero, por ejemplo, el otro día Arjuna Saka explicó magníficamente el tema de la diferencia entre el medioevo y el renacimiento en una de las clases que dio. Si nosotros nos fijamos en la historia de la filosofía occidental, la filosofía cristiana de fines de la antigüedad y la filosofía medieval, o sea, los dos grandes movimientos intelectuales de los cristianos son la patrística y la escolástica. Dentro de la patrística está la patrística griega, la latina. En la patrística griega el más destacado es Orígenes. En la patrística latina el más destacado es San Agustín. Después tenemos la escolástica, una temprana, una alta, una baja escolástica. Entre hoy los escolásticos más importantes está San Buenaventura, por un lado, por otro lado Santo Tomás de Aquino. Y cuando uno estudia la filosofía de ellos, que es una filosofía teológica, ellos, su parte filosófica está toda prestada de los griegos y de los romanos. O sea, el cristianismo es una, como dice Frederick Copleston, el máximo historiador de la filosofía occidental. Frederick Copleston dice, Jesús fundó una religión de salvación, no mandó a los apóstoles a tomar cátedras universitarias. El cristianismo es una maravillosa y respetable religión de salvación, pero la filosofía de ellos está tomada de afuera. Es un parche que tomó el movimiento patrístico para poder defender al cristianismo de las críticas paganas, no de las críticas judías, porque con los judíos discutían con la interfaz del Antiguo Testamento, que era lenguaje común, era yastra para ellos. No con el Nuevo, porque los judíos no lo aceptan. Pero con los judíos, los cristianos comparten ADN común y comparten una autoridad común del Antiguo Testamento. Pero cuando el cristianismo se expandió por fuera de los judíos, ahí recibió críticas de los filósofos paganos. ¿Y cómo le iban a responder? ¿Con el evangelio de San Esto, de San Otro? No, tenían que responder con las mismas armas que atacaba el enemigo. ¿Y qué era? Filosofía. Y ahí Atenágoras, San Justino, Tertuliano, todos esos primeros padres de la patrística, incorporan elementos de la filosofía pagana a la religiosidad cristiana. Y el que da el sello espectacular a eso es San Agustín, el obispo de Hipona. Y así llega hasta la patrística. Pero nosotros, en nuestro ADN, yo a veces cuando explico esto a los estudiantes de la carrera de filosofía, que de hecho estoy con mis estudiantes, terminó la cursada en diciembre, ¿vieron? Y estamos haciendo un curso de Bhagavad Gita de verano entre nosotros. O sea, sin que, para aprobar ninguna materia, sin poner, o sea,
Estamos trabajando el Bhagavad Gita con ellos. Y de hecho este domingo doy la clase en el templo y unos que están haciendo el curso conmigo van a ir a la fiesta de domingo también. Entonces, ¿yo qué les digo a ellos, para los intelectuales? El Bhagavad Gita es demasiado filosófico para ser religioso y es demasiado religioso para ser filosófico. Nosotros no tomamos una filosofía de afuera y la incorporamos. La filosofía, el tatua, está incorporado en nuestra yastra. No es que tuvimos que tomar para defendernos, hacer un híbrido. No, no es híbrido, es natural, viene por defecto la filosofía de las yastras Vaishnavas. O sea, pero te lo digo esto más allá de como seguidor de Prabhupada, como persona que estudia filosofía occidental. Es algo asombroso el Bhagavad Gita y el Bhagavatam, porque tiene un sistema filosófico incorporado dentro de un discurso religioso. El conjunto de categorías que presenta a Krishna, la sistematicidad que tiene el Gita, la continuidad conceptual, el desarrollo bajo diferentes variables de un mismo punto, o sea, todos los capítulos que se dedican a modalidades, o sea, es una obra filosófica maestra el Bhagavad Gita, pero libre de defecto del alma condicionada y que fue hablada por la suprema personalidad de Dios. O sea, Srivas Prabhu, yo no tengo palabras para describir el estatus, el rango tan elevado que tienen textos como el Bhagavad Gita y el Bhagavatam, ¿no? Sí, sí, no los quiero aburrir, pero es muy largo el tema ese. Nuestra filosofía está incorporada por defecto, viene de fábrica, no la tomamos de afuera. Gracias, Chitrak. Hermoso. Sí. Bueno, tengo algo para mostrarle a ustedes que hoy estaba viendo. Se los voy a mostrar acá. Ustedes estuvieron hablando. Ahí está. A ver si se puede. ¿Ven todo esto? Dice prácticas religiosas por país. Esto es una estadística de todos los países: Sudáfrica, Brasil, Turquía, Colombia, India, Perú, Tailandia, Estados Unidos, México, Polonia, Chile, y todos tienen un cierto porcentaje dice, en una encuesta dice, orar fuera de un lugar de culto, por ejemplo, en casa. De los 26 países que se hicieron la encuesta, el promedio de todo es el 44%. En Sudáfrica, los que oran fuera de su casa, el 78%, y el que menos ora es el japonés. Nosotros, los argentinos, estamos en el 42%. Los mexicanos están en el 56%. Y Estados Unidos no, Canadá aparece no como el 36%. Y todos los países europeos están desde el 29% hasta Suecia hasta el 18%. Fíjense en todas las diferencias. Ir a un lugar de culto, el ejemplo de una iglesia, templo, mezquita, desde la India el 71%, desde Japón el 5%, México tiene el 38%, Argentina tiene el 20%. En promedio general de todos estos 26 países es el 28%. Entonces, lo que estamos haciendo en redes tiene que buscar una conexión así como estratégica de equipo para poder potenciar todos los yatras de esta forma de SUNES, de programas de intelectualidad, de filosofía, para que profundicen porque se fijaron que oran fuera de la casa, hay mucho porcentaje. Entonces, ese mismo porcentaje deberíamos llegar a esas personas con toda la ayuda de todos los devotos que están y entender que esto no es un yatra contra otro yatra, ni uno con ortodoxo con no ortodoxo, sino al contrario, es inteligencia como pide el Bhagavad Gita y a eso es lo que imploro y a eso es lo que... Porque esta estadística está re buena, pero nos incluye a todos cómo es la tendencia de las personas y las necesidades de cada persona. Cada país tiene un sufrimiento y unas cosas. Y como dice el Bhagavad Gita, hay cuatro personas que se acercan a mí: los que sufren, los que
buscan conocimiento, los que son yogis, los que buscan riquezas, y por último, los que son los que tienen riqueza, los que tienen conocimiento y los trascendentalistas. 2 veces, 4 veces, bueno, sé igual. Pero en realidad las características están dentro de lo que estaba tratando de explicar. Así que bueno, eso quería comentar y agradecerle a Chitra Prabhu, sé que no estamos durmiendo, pero está bueno llegar a estos puntos de poder concretar así buenos debates. Y bueno, y a todos los que nos están viendo, bueno, muchas gracias. Y muchas gracias, Chitran, nuevamente. Raga Ranchita, Cristina, Atavi Krishna, Valentina ya se fue a dormir. Y Yanmás también no está porque está en Buenos Aires, así que seguro que lo va a ver el domingo. Y bueno, y Chitrak, reverencias, nos estaremos viendo en otro momento. Mañana vamos a seguir con el Shimabatan, va a estar Karuña Nitai desde Ecuador, así que a las 20 horas va a ser un poco más temprano. Y bueno, esperamos que nos podamos conectar y ya está. Yo me voy a quedar un poquito a ver si puedo hacer esto, lo que me enseñaste, Shivas, hoy, a ver si lo puedo realizar bien, que es un resumen de la IA que te da el Zoom. Así los puntos estratégicos quedan ya grabados y poder hacer. Así que tengan muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Krishna Priya Dhanupal Gracias a a todos. todos. Muchas gracias. Hermosa Bueno, clase. Hare Atavi, Krishna. Hare Krishna, Hare Raghavendra. Krishna, reverencias. Reverencia.